Abra su Biblia en Primera de Pedro, Segunda de Pedro. Yo siempre tengo ahí una luchita con el 1 y el 2. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6. Vamos a tratar de seguir añadiendo los elementos que el Señor nos ha ido mostrando según la palabra sobre la formación cristiana. Recuérdese que para Dios tener hijos no es el problema para Dios es formar los hijos. Yo creo que es el mismo problema con nosotros. Y yo no le quiero decir otra cosa sino problema, porque los hijos generan preocupaciones. ¿Cuántos saben que los hijos generan preocupaciones? Entonces, asimismo nosotros en lo natural, cuando tenemos un hijo, tenemos ciertas preocupaciones por ellos, por su bienestar, por su crecimiento, por su madurez. Asimismo Dios con nosotros. Si nosotros siendo malos queremos tener hijos buenos o darle lo mejor a nuestros hijos, cuanto más Él, que es perfecto, amén, quisiera Él o quiere Él darnos lo mejor. Ya nos lo dio, que es Jesús, es lo mejor de Dios. Pero formarnos ahora es el trabajo del Espíritu Santo, formar la iglesia. La Biblia dice que Juan el Bautista vino a anunciar a Jesús, a preparar un pueblo para que recibiera al Mesías en su primera venida, pero el Espíritu Santo vino para preparar la iglesia para la segunda venida del Señor. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo, perfeccionarnos a nosotros, madurarnos en el carácter de Cristo. Amén. Cuando somos maduros en Dios, tenemos olor, tenemos sabor, tenemos textura. Y eso es parte del diseño de Dios. Un cristiano maduro produce olor a Cristo, sabor a Cristo. Amén. Y todo el mundo le tira a los mangos maduros. ¿Usted sabía eso? A los mangos verdes nadie le tira. A los maduros sí. Así pasa en la vida de la fe. Cuando usted madura, usted va a encontrar más gente que como que lo miran con ojos extraños porque se ven en el espejo de la confrontación. El maduro por lo general, el testimonio confronta lo que no está bien. Y eso a veces al mundo no le gusta. Y yo no diría a veces, siempre, no le gusta, a nadie le gusta la confrontación. ¿Llegó conmigo? ¿No se oyó el amén? Dice, vosotros también, o sea que yo debo hacer algo, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, seguimos, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Hemos estado hablando del dominio propio como una parte esencial del carácter cristiano. El dominio propio aplica para todo es necesario tenerlo. Y lo tenemos, pero no lo usamos. No sé si algunos aquí tienen algo en su casa, ropa, electrodomésticos, cosas así, que usted la tiene, pero no la usa. ¿Tiene alguien eso? ¿Alguien? Por ejemplo, algún zapato, algún pantalón, alguna camisa, algún traje, usted lo tiene pero no lo usa. Así pasa con el dominio propio. El dominio propio en la Biblia, traducido en el fruto del Espíritu, es la templanza del creyente. Todos las tenemos, pero no todos los usamos. Todos los tenemos, pero no todos los usamos. Diga conmigo, todos los tenemos, pero no todos los usamos. Pero es determinante usarlo, porque el dominio propio es como el freno que nos hace ver lo que está bien y lo que está mal, antes de actuar. El dominio propio es lo que me dice, esto no está bien, yo no lo debo hacer. O esto está bien y debo hacerlo también. Porque Dios revela lo que está bien, como también revela lo que está mal. Pero si no tenemos el dominio propio activado, no vamos a entender muchas cosas. Hay gente que hace las cosas y después la piensa. En la palabra dominio propio es la palabra enkrateia, que significa la capacidad de controlarnos a nosotros mismos, nuestras emociones, y que éstas no nos controlen a nosotros. Esto es dado por Dios a los hombres a través del Espíritu Santo para negarse al pecado y a todo aquello que le desagrada. Para negarse al pecado y a todo aquello que le desagrada. ¿Para qué Dios nos da el dominio propio entonces? Para negarnos al pecado y para todo aquello que nos desagrada. Es como un freno de emergencia cuando viene una oferta. Amén. ¿Alguien está acá? ¿Quién lo da? Lo da el Espíritu Santo.
Se lo da a todo el creyente. Usted recibe a Cristo, usted tiene el Espíritu Santo. En otras palabras, tiene una porción de dominio propio depositada. Que no lo sabía, bueno, hoy lo va a saber. Que no lo usaba, bueno, a partir de hoy lo va a empezar a usar en el nombre de Jesús. Y como decíamos, funciona para todo. Abra su Biblia en el libro de Romanos capítulo 8. Manténgala abierta porque la va a usar mucho. Espero poder avanzar más que en el primer culto ahora. Romanos capítulo 8, versículos 9 y 10, dice la Biblia: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Este texto es muy poderoso porque Pablo valida al creyente por la dádiva del Espíritu Santo. A nosotros no nos valida el simple hecho de venir a la iglesia. Venir a la iglesia es importante y tiene un valor y nos añade en nuestro crecimiento. Pero lo que nos valida como hijos de Dios es el Espíritu Santo. Amén. Ser lavado por la sangre de Cristo para perdón de nuestros pecados y ser sellado por el Espíritu Santo como garantía de que somos genuinos hijos de Dios. Si usted quiere, abra su Biblia un poquito más. No, si usted quiere, se lo voy a pedir. Romanos 8, ahí mismito, pero ya en el versículo 15 en adelante. Romanos 8, 15 hasta el 17. Usted puede leer conmigo esa parte ahí. No se me cargue porque lo vamos a buscar con tranquilidad. Romanos 8, del 15 hasta el 17 o hasta el 16. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hay un nuevo hombre en nuestro interior que empieza a quererlo de Dios, a amarlo de Dios, a buscarlo de Dios, a entenderlo de Dios. Por eso es que en nosotros hay dos naturalezas. Una conforme a Adán, que es carnal, otra conforme a Cristo, que es espiritual. ¿Cuál crecerá más? Se lo hemos dicho miles de veces. La que usted alimente más. Si usted se alimenta del Espíritu, si come del Espíritu, si estudia la Biblia, si ora, si se congrega, mantiene una vida recta, pura delante de Dios, su vida espiritual estará fuerte. Pero si hace todo lo contrario, no lee la Biblia, no ora, no se congrega, vive como le da la gana, está alimentando su carne, pues la carne hará con usted papilla, como decimos en buen dominicano. La carne jugará con usted. Cuando hablo de la carne, no confunda carne con cuerpo. Carne es la naturaleza de pecado. Cuerpo es el vaso. Amén, mis hermanitos. Porque a veces creemos que un hermano es carnal porque está gordo. Y no, un hermano no es carnal porque está gordo. Un hermano es carnal porque se deja arrastrar por los deleites pecaminosos de la carne. Y ahí es donde está el problema. Que hay dos naturalezas peleando en nosotros. Para que una de las dos gane, hay que saber a cuál vamos a ejercitar más. Hay una lucha interior en todo creyente. Mire la Biblia, el libro de Gálatas, capítulo 5. Abra su Biblia, Gálatas, capítulo 5. Versículo 16, solamente párese ahí. 16 y 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. O sea que se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha interior y esa lucha interior es reflejada en todo creyente. ¿Cuál va a prevalecer? Se lo estoy diciendo, el que usted alimente más. Si usted es espiritual y alimenta su vida espiritual, aunque la carne ofrezca, puede vencer en el nombre de Jesús. Si usted descuida su vida espiritual, la carne ofrece y usted fácilmente cae en la trampa porque está débil espiritualmente. Necesitamos entenderlo en el nombre del Señor. Amén, mis hermanitos. Hoy vamos a hablar del dominio propio en un área muy delicada. Vamos a empezar hoy. Hablamos del dominio propio hace 2 o 3
semanas en la boca. Dominio propio al hablar, al responder, al usar la lengua, al usar las expresiones. Muy importante. Pero hoy lo vamos a enfocar, el dominio propio relacionado con la sexualidad. Un tema que en la iglesia es tabú, un tema que la iglesia no lo enseña, muchas veces lo brinca, porque no todos tenemos quizás el atrevimiento de enfrentar este tema y de enseñar este tema. Y tenemos que enseñar a la iglesia porque en esta triste verdad, mucha gente tropieza y paga las consecuencias. Hermanos, en la vida del ministerio, los que somos ministros, hay 3 F que los cristianos vamos a enfrentar. Los que somos hombres vamos a enfrentar la fama, que es la vanagloria, la fortuna, usar el ministerio para enriquecerse, y las faldas. De estos 3, las más peligrosas son las faldas. Y se lo voy a explicar por qué. Cuando una persona comete un pecado sexual, no solamente lo daña a él, sino que daña su matrimonio si es casado, daña su testimonio hacia afuera y daña su testimonio hacia adentro. Y la restauración de un pecado sexual puede costar muchas veces toda la vida y no ser restaurado. Cuando un hombre le es infiel a una mujer o una mujer le es infiel a un hombre, es una traición al voto matrimonial. Y la traición en el bajo mundo se paga con la muerte. Yo no estoy diciendo que si una mujer le es infiel a un hombre, que el hombre la mate. No. Estoy diciendo lo doloroso que es una traición. Duele. Duele porque se violenta el pacto. Duele porque se traiciona la confianza y la integridad. Duele de muchas maneras. Pero primero pensemos que cuando usted peca, el primero que usted ofende es a Dios. El primero que usted ofende es a Dios. Y por causa de un pecado sexual, el nombre de Dios es blasfemado en medio del mundo. Cuando un hombre o una mujer de Dios se desliza en pecado sexual. El nombre de Dios es señalado, es cuestionado. Es muy maltratado por causa de una debilidad humana, por causa de una mala aplicación y por causa de no activar el dominio propio. Yo no sé si alguien en esta mañana dirá, yo necesito ayuda. Que Dios me ayude. Porque necesitamos que Dios nos ayude en este punto. En todos, pero en este punto más, porque este punto puede destruirme en un abrir y cerrar de ojo. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés que las moscas muertas echan a perder el perfume de los perfumadores. Así es un pequeño error cometido por un hombre sabio. Un pequeño desliz en la sexualidad puede destruir tu ministerio, puede destruir tu llamado, puede destruir tu vida cristiana. Ser cristiano, pero no tener respeto. Y después que una gente pierde el respeto, literalmente su vida pasa a ser como un segundo plano. No lo respeta nadie. Por eso es necesario que activemos y oremos a Dios que nos dé dominio propio. Que nos active el dominio propio. En el nombre de Jesús. Si usted no lo había entendido, lo va a entender esta mañana. Todo creyente está en una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual contra nosotros, planeada en las tinieblas para destruir nuestras vidas en Dios. Ya el enemigo no nos puede quitar de las manos del diablo, no nos puede quitar de las manos de Dios, no nos puede arrebatar. Estamos en las manos de Dios, pero sí puede obstaculizar el propósito. ¿Y cómo lo haría? Haciéndonos pecar, de manera que el nombre de Dios en nosotros sea blasfemado y no seamos cristianos fructíferos. ¿Estoy hablándole en español a alguien? ¿Me estoy dando a entender? Ya yo estoy en las manos de Dios, ya soy de Dios. El temor de muchos con la vacuna, a mí me da risa, es el famoso sello del anticristo, hermanos. Ya yo tengo el sello de Cristo. ¿Cuál es más poderoso? Si yo creo que Jesús me selló, ya yo estoy sellado para la vida eterna. Entonces no debo tener ningún temor ni pavor al sello del anticristo. ¿Por qué? Porque ese sello no es para los creyentes. Ese sello es para los que adoran la bestia. Lea ese Apocalipsis 20, lea ese Apocalipsis 13 y lo va a entender.
Entonces, nosotros lo que tenemos que tener cuidado ahora es que ya soy sellado con el Espíritu Santo y yo no sea un tropiezo para el propósito. Que Dios nos ayude. Estamos en una guerra espiritual. Si usted no lo sabía, lo va a aprender hoy. Estamos en una guerra planificada en el mundo espiritual para frenar la iglesia, para estancar al creyente, para hacerte una vergüenza como cristiano. Hermano, cuando un hombre peca sexualmente, no solamente es una vergüenza a su esposa o a su familia, es una vergüenza al evangelio. Por eso, literalmente, el nombre del Señor es blasfemado cuando un hombre o una mujer de Dios se desliza en esta área, porque es bastante comprometedora. Usted lo va a leer conmigo en breve. Bastante comprometedora. Bastante. En la Biblia se habla de que Dios nos ha dado dominio propio a nosotros. Nos ha dado templanza. Pero también la Biblia revela las obras de la carne y hay que discernirla. Abra su Biblia. Gálatas 5, 16. Vamos a leerlo del 18 al 21. Gálatas 5 del 18 al 21, para que usted pueda entender algo, que lo leímos en el primer servicio también. Gálatas 5 del 18 al 21 dice, pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, el 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, seguimos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas son las obras de la carne. Lo ha leído, ¿verdad? Pero usted se había fijado, y hicimos un tipo de revisión pastoral, dándole para atrás a este texto, al versículo 19, dándole para atrás, que las primeras 4 obras de la carne, las 4 son de carácter sexual. Quizás uno no se había fijado en eso. Las 4 son de carácter sexual, las 4. Mire, primero, adulterio, contaminar lo puro, fornicación, sexo fuera del matrimonio, inmundicia, pecado contra natura. No tengo que decir la palabra, usted la sabe, ¿verdad? Lo que significa pecado contra natura. ¿Lo entiende? Y lascivia. Las 4 primeras obras de la carne que la carne ofrece, las 4 primeras son de carácter sexual. Qué casualidad, ¿eh? ¿Será casual eso? ¿O será bien planificado? Si nos vamos por jerarquías, ¿por qué las 4 primeras obras son de carácter sexual? Porque las tinieblas saben la importancia que tiene esto en la vida de un creyente. Y si puedo vencerlas, mi vida espiritual será mucho más victoriosa y fructífera. Pero si por el contrario no puedo vencer en esas áreas, necesito que Dios intervenga rápidamente en el nombre de Jesús. Amados, nosotros todos necesitamos ser íntegros para con Dios y decir, yo necesito ayuda. ¿Por qué? Porque dentro de esos 4, adulterio, cuando un hombre o una mujer contamina su relación matrimonial con una tercera persona, eso es adulterio. Fornicación, cuando se trata de relaciones sexuales fuera del matrimonio, eso es fornicación. Inmundicia, ya yo le dije lo que es inmundicia. Y no quiero decirlo porque ustedes saben que hay penalidades por redes. Y lascivia. La lascivia es un espíritu que opera de 2 maneras o de diferentes maneras en los hombres y en las mujeres. En las mujeres opera mucho en los pechos y en las caderas y usa mucho su forma de vestir, de sentarse y de hablar. En los hombres opera en los ojos. Como los espíritus se conectan, el espíritu de lascivia en una mujer atrae el espíritu de lascivia en los hombres que está en los ojos.
Y conforme a la conexión espiritual o a la debilidad espiritual, se puede maquinar el pecado. Por eso habla la Biblia de que somos arrastrados por nuestra concupiscencia, lo que antes éramos. Entonces cuando somos arrastrados, ese arrastre nos lleva a un engendro de pecado. Jesús dijo, todo aquel que mirase o mirare a una mujer para codiciarla, ya pecó en su corazón. Mirar no es pecado. ¿Qué es lo que es pecado? Codiciarla. Si yo veo una mujer y la veo más allá de lo que es como criatura, como persona, la estoy viendo como un objeto sexual, la estoy viendo como una intención sexual, ya en mí el pecado tocó la puerta y le abrí. ¿Por qué esto tiene tanta importancia? Porque la santificación empieza en el Espíritu. Abra su Biblia. Vamos a estudiar. Yo espero que ustedes puedan retener la fe y la certeza de que venceremos en el nombre de Jesús y que Dios nos dará dominio propio. Y de que todo desorden que haya en nuestra sexualidad, sea inmundicia, sea lascivia, sea fornicación, sea adulterio, se irá en el nombre de Jesús. En el libro de 1 Tesalonicenses 5:23, por favor, 1 Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado como irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que Pablo dice aquí la tricotomía, espíritu, alma y cuerpo. ¿Dónde empieza toda maquinación de maldad? ¿Dónde usted cree que empieza? Vamos a ver si usted entiende un poquito el mundo espiritual. ¿Dónde usted cree que empieza toda maquinación de maldad? Es en el espíritu que empieza. Del espíritu pasa al alma y del alma se manifiesta en el cuerpo. ¿Está hablándole en español a alguien? Se lo voy a repetir. Empieza en el espíritu, pasa al alma, que son los pensamientos, las emociones y la voluntad, y de ahí entonces pasa al cuerpo, cuando se ejecuta, pero está en el espíritu. Y hay cosas que están en el espíritu del hombre, que al mismo hombre le son ocultas. Por eso David decía en el Salmo 139, líbrame de mis pecados que me son ocultos. Abra su Biblia, Salmo 32. Versículo 2, Salmo 32, versículo 2. Dice, bienaventurado el hombre, habla como género, a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay ¿qué? Engaño. ¿Dónde está escondido el espíritu de engaño? En el espíritu. ¿Cómo yo sé que este no me quiere engañar o que esta no me quiere engañar? Si tengo discernimiento activado, puedo saber. Si tengo dominio propio activado, puedo frenar. Porque las propuestas están, como decimos en buen dominicano, a do por chele. Usted abre las redes, va a encontrar propuestas. Usted se va a un canal de televisión cualquiera, hasta un anuncio, va a encontrar propuestas. Usted sale a la calle, va a encontrar propuestas. Hermanos, hermanas, escuchen, Dios no tiene problema con la vestimenta. Mujeres, Dios tiene problema con el espíritu de las vestimentas. Me voy a explicar. Usted puede ponerse una falda larga que barre el piso, pero si tiene un espíritu lascivo, la falda larga no sirve para nada. Usted se puede poner una ropa que le tape aquí las mangas y le tape aquí el cuello, pero si tiene un espíritu lascivo no le sirve para nada, porque el espíritu no está en la ropa, el espíritu está en el espíritu escondido. Por eso Dios juzga el espíritu de las cosas. Se lo voy a poner más llano. Si una mujer vistiéndose tiene un espíritu lascivo escondido, cuando se esté vistiendo está pensando
¿Cuál es la intención con la cual me visto? Por eso, para Dios es muy importante el espíritu de las cosas. Ponerse un pantalón no es pecado. Lo que es pecado es ponerse un pantalón para que el débil peque. Nadie dijo amén. Que una mujer se ponga bonita y que se ponga agradable para su marido no es pecado. Lo malo es si lo hace para que otro lo vea, porque ella tiene otra motivación. La mujer debe agradar a su marido en todo, pero si lo hace para agradar a otros, o para que otros la piropeen, o para que otros la halaguen, o para que otros la vean, hay que revisarla. Ahí hay un espíritu atrás. Nadie dijo amén. Esto confronta mucho, porque Dios juzga el espíritu de las cosas. Dios juzga el espíritu de las cosas, la motivación de las cosas. Y la lascivia ha estado en la iglesia por años metida, y nadie la confronta, y nadie dice nada. Y nadie como se para en dos patas y la observa como un espíritu lascivo. Amado, yo tengo que pensar qué hay detrás y qué persigue el enemigo. Lo que hay detrás es que yo peque y que yo me deslice y que yo caiga del propósito de Dios. Y hermanos queridos, no hay cosa más horrenda que el pecado sexual en la vida de un ministro. ¿Por qué? Porque Dios te perdona, pero el hombre no perdona tan fácil. ¿Por qué el adulterio duele tanto? Y a veces las parejas se reconcilian y pueden durar toda la vida juntos, pero la herida sigue ahí. Si no hay un perdón genuino y no hay una sanidad genuina. ¿Por qué duele tanto? ¿Sabe por qué? Porque es una traición al pacto. Se traicionó el pacto. Y toda traición, ¿alguien puede completar la expresión? Toda traición duele. Toda traición duele. ¿Sabe usted lo que pasa en el mundo espiritual cuando un hombre de Dios, creyente en Cristo, fornica? Es una traición a Dios. Cuando adultera, doble. Una traición a Dios y a la esposa. Se lo puedo demostrar por la Biblia. ¿Está listo? Yo no quiero contender, pero se lo puedo demostrar por la Biblia. Abra su Biblia. Primera de Corintios capítulo 6. Vamos a leer del 12 al 20. Primera de Corintios capítulo 6, del 12 al 20. Dice Pablo: todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como al otro lo destruirá Dios. Pero, léalo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Este es un texto duro. Dice: y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Seguimos. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dicen: los dos serán una sola carne. 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Mire el 20, y ahí terminamos.
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire el 18, otra vez, dile para atrás el 18 para que lo analicemos juntos. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica. En otras palabras, cuando una persona fornica, atenta contra la relación con Dios. Contamina el cuerpo que es templo del Espíritu Santo con una ramera, dice la Biblia. Es delicado el tema. Muy delicado el tema. ¿Por qué? Porque la fornicación está a dos por chele en la iglesia de Jesucristo. ¿Entonces lo que significa a dos por chele? Por todos lados. Y como que nadie dice nada. Y como que nadie se quiere meter en ese tema. Hermano, no es meternos en el tema. Es ejercer el dominio propio y la mente sobria que dice la Biblia que tenemos. Si Dios estableció el matrimonio y usted tiene una pareja, lo correcto es que usted se case y ordene su casa. Eso es lo correcto. Según la palabra de Dios en Hebreos 13. Léalo conmigo. Hebreos 13, versículo 3. Ahí mismito usted lo va a encontrar fácil. Hebreos 4, 13:4 dice. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros ¿los juzgará quién? ¿Quién lo va a juzgar? No yo, Dios es que lo va a juzgar. Una cosa es que Dios te juzgue sin tú tener conocimiento, y otra cosa es que Dios te juzgue tú sabiendo lo que hay. En otras palabras, si el mandamiento santo es, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y no serán más dos, sino uno. En otras palabras, se casarán como conviene. El apóstol Pablo dice a los jóvenes, es mejor casarse que estarse quemando. ¿Por qué? Porque en la juventud se cometen muchos errores por falta de conocimiento. Pero no solamente en la juventud, también en la vida adulta, por falta del conocimiento. Pero no también en la vida adulta, sino por falta de entender que tenemos una guerra espiritual muy de frente que le interesa destruirnos. Y ya que no puede destruirnos en el concepto eterno, porque fuimos sellados por Cristo, puede frenar el propósito de Cristo en nosotros si le cedemos terreno al diablo. Si le cedemos madera para que Él haga de nosotros lo que Él quiera. Por eso, amados, el dominio propio es frenar a tiempo. Diga conmigo, dominio propio es frenar a tiempo. Amados, la tentación está por todos lados. La oferta está por todos lados. Ahora, que la oferta esté, eso es una cosa, y que yo la compre es otra cosa. ¿Lo entendió? Son dos cosas diferentes. La oferta está por todos lados, pero yo no la tengo que comprar. ¿Y por qué? Si yo tengo entendimiento de lo que hay detrás, no solamente miraré una mujer bailando o miraré una mujer mal vestida, sino que miraré un espíritu que tiene una intención. Termino con un testimonio de un evangelista, algo de la vida real, un muchacho que Dios usaba mucho y lo usaba con mucho poder. Era un joven ungido, pero cosas que pasan en el ministerio muchas veces por experiencia o por falta de experiencia. Este muchacho predicaba en campañas tremendas, pero no tenía una pareja, no se había casado, y a cada campaña que él iba se le aparecía una muchacha insinuándole cosas. Amados, no vea la persona, mira lo que hay detrás. ¿Me entendieron? Y esta muchacha lo persiguió en varias campañas, hasta que en una ella descubrió en qué hotel él estaba. ¿Y qué usted cree? Se le apareció en el hotel. Un muchacho joven,
soltero, ungido, se le aparece una muchacha bonita, aparente, cristiana entre comillas, y entra en el terreno de la seducción y logró seducirlo. Logró que él pecara, que cayera en pecado con ella. Logró tener intimidad con ella. Y después de la intimidad, ella empezó a reírse. Y le dijo, a mí me pagaron tanto para que tú pecaras conmigo. Yo soy hija de una bruja y fui enviada para esto. Hay enviadas y enviados también, con intenciones de destruir matrimonios, de destruir ministerios, de destruir vidas cristianas. Hay que abrir el ojo porque esto es muy serio, hermanos. Hay que ser astuto como serpientes, como dijo Jesús, y mansos como palomas. No es que vamos a discriminar ni vamos a menospreciar, pero vamos a mirar la intención que hay detrás. Porque hay cosas que parecen buenas, pero al final son veneno mortal. El apóstol dijo, el proverbista dijo, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es de muerte. El dominio propio en la sexualidad ha sido una de las grandes debilidades de muchos ministros. Las grandes vergüenzas del evangelio no han sido por doctrinas, no han sido por desfalcos. Las grandes vergüenzas han sido por pecados sexuales. Búsquelo en la historia del evangelio reciente y del evangelio histórico. Han sido por pecados sexuales. ¿Por qué Dios nos está hablando de esto a nosotros? Amado, Dios quiere alertar a su iglesia. Dios quiere madurar su iglesia. Y Dios quiere equipar su iglesia. Para que sea varón o mujer, el que venga con maquinaciones contrarias al diseño, tú sepas discernir lo que hay. Esto es muy serio. Dígale a alguien, esto es muy serio. Para tú cogerlo como tan a la ligera, como que cualquiera lo hace. No, tú no eres un cualquiera. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres vasija de Dios. Tú eres vaso de Dios y tú representas a Dios. Por lo tal, tú no puedes rebajar el estándar de santidad que está sobre ti. Tú eres llamado a ser santo porque Dios es santo. Tú eres llamado a cuidar el testimonio del manto que está sobre ti. No porque tú seas mejor que nadie, es que el manto que está sobre ti es el manto de la santidad perfecta de Cristo. Tú no eres perfecto ni yo tampoco, pero Él es perfecto. Y si yo lo mal represento, tropieza muchos mirando mi mal testimonio y muchos hablarán no de mí sino de Dios. Una de las cosas por las cuales Dios castigó fuerte a Israel fue porque cada vez que Israel pecaba, el nombre de Dios era blasfemado en medio de los enemigos de Dios. Cada vez que un ministro, un hombre o una mujer de Dios falla en estas áreas, todos fallamos en muchas áreas, pero fallar en esta es muy comprometedor. Cada vez que un hombre o una mujer de Dios falla en una de estas áreas, el enemigo se da banquete, burlándose, menospreciando, riéndose en nuestros propios caras. Y uno no puede decir nada, porque lamentablemente el pecado trae consecuencias. ¿Está hablándole en español a alguien? Dios no nos ha llamado a inmundicia, Dios nos ha llamado a santidad, mis amados. Este mensaje no es un mensaje que la carne lo quiere oír, pero yo no estoy aquí para complacer, yo estoy aquí para edificar. Y edificar significa muchas veces tener que romper lo que está mal para establecer lo que debe ser. En el nombre de Jesús. Conductas impropias de manera sexual tienen que ser desechas en el nombre de Jesús. Actitudes de manera sexual tienen que ser desechas en el nombre de Jesús. Juegos, insinuaciones que nos vienen por todos lados tienen que ser discernidas con la intención con la que vienen para ser frenadas en el nombre de Jesús y decirle no, la sangre de Cristo está sobre mí, el Señor te reprenda. Ser astutos como para poder frenar en el caso de la oferta, pero mujeres,
sean ustedes más astutas para que ustedes no sean la oferta. En la naturaleza creativa de Dios, Dios hizo algo que no podemos nosotros rebatirlo. Dios quiso hacerlo así. El hombre es muy incitado por lo que ve. La mujer no. La mujer es más incitada por lo que oye. Es más sentimental. El hombre no. El hombre juzga mucho lo que ve. Entonces, como el hombre juzga lo que ve, el espíritu lascivo sabe que el hombre juzga lo que ve. El espíritu lascivo en la mujer dice, ponte así, así y asá, porque cuando el hombre te vea, va a provocar en él tal o cual reacción. Se fueron. ¿Usted está entendiendo un poquito el asunto? Entonces, ahí debe la mujer ser sabia para ella no ser la oferta que sale a la calle a provocar que un débil peque. Yo creo como que alguien debiera decir, perdónanos, Señor, porque yo no sabía lo que hacía. Amados, si Dios nos está hablando de esto, no es porque Dios quiere simplemente estrujarnos nuestras debilidades internas o privadas en la cara, sino por el contrario, Dios quiere alertarnos de cosas que pueden destruirnos si no le ponemos un pare a tiempo. En los Estados Unidos se usa mucho lo que se llama sexting. No texting, sino sexting. Mensajes solamente de carácter sexual. Solamente de carácter sexual. ¿Qué provoca? ¿Qué busca? ¿Qué persigue? La inducción al pecado. Y después del pecado consumado, dice la Biblia que atrae ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el apóstol Santiago que atrae qué? Muerte. Consecuencia de la desobediencia. Entonces, tenemos que ser astutos. Amado, llegó una página rara, no la abra, usted no tiene nada que buscar ahí. Una conversación media rara, no le dé larga, usted no tiene nada que seguir en ese tema. Córtelo, sea sabio, evítelo. ¿Por qué? Porque estamos expuestos. Y una exposición a tal pecado es una trampa que puede ser mortal en un momento dado. Con esto termino para que oremos y nos vayamos a casa a comer con mamá, a celebrar con mamá. Un pastor en Guatemala tenía una de sus asistentes más colaboradoras de él, pero era un arma preparada por las tinieblas en su tiempo. Y ella lo mandó a buscar. Pastor, necesito hablarte a las 9 de la noche. Era una hermana de confianza. Cuando la hermana llegó, cuando el pastor llegó, ¿qué pasa? La mujer lo espera en bata. Y le dice, yo siempre he querido tener una relación con un hombre de Dios. Así mismito. Dice, mujer, pero tú te estás poniendo loca, Tú eres una de mis mejores colaboradoras en el ministerio. Yo soy un hombre casado, soy un ministro. Por eso mismo, porque yo siempre he anhelado tener un ministro como hombre. El pastor rehusó y se escapó del pecado, pero ella tenía la trama bien hecha y había contratado 2 o 3 fotógrafos. Entonces, como el pastor resistió la oferta, ella se rompió la blusa y los fotógrafos tomaron foto diciendo que el pastor intentó violar a la hermana. ¿Qué pasó con el pastor? Cayó preso. Lo juzgaron por intento de violación. ¿Qué pasó con el pastor? Se murió de depresión en la cárcel. Jamás volvió a comer. Se le cerró el estómago, jamás volvió a comer. Todo por una maquinación bien planificada de las tinieblas. Hermano y hermana, en este caminar usted tiene que cuidarse, mire, hasta de la madre que lo parió. ¿Usted está entendiendo? Esto no es de que es la mejor amiga, mi mejor amigo, que sé yo cuánto. No.
Tengo mi amigo y tengo mi amiga, pero yo sé hasta dónde tenemos niveles de confianza. No podemos jugarnos, porque en un nivel de confianza uno de los dos se puede confundir. Puede ser que usted esté muy claro en que usted es íntegro y fiel, pero ella no. Ella lo ve con otros ojos. Ella puede pensar, wow, ¿por qué yo conocí a este siervo a esta hora tan tarde? Este pudo haber sido el hombre de mi vida. Y el diablo le diga, todavía tú estás a tiempo, conquístalo. Yo no sé si alguien podrá gritar, ayúdanos, Señor. Pero ¿por qué te comparto esto? Porque es la voluntad de Dios que activemos urgentemente dominio propio ya. Ya está bueno de entrar en páginas, de ver cosas raras, de ver programas raros, de oír música rara. Todas las músicas de hoy que usted oye, la mayoría incitan hacia la infidelidad, hacia la pornografía, hacia el sexo ilícito, en un porcentaje altísimo. Usted lee los periódicos y la gente lo aplaude y se ríe, pero porque no discierne. Una simple noticia, quizá para usted no es nueva, pero para mí cuando yo la leí dije, esta mujer tiene un problema serio espiritualmente. Una famosa cantante que tenía relaciones con un pelotero dominicano. Ya usted no hay que decirle el nombre porque usted sabe quién es. En menos de un mes ha tenido 3 hombres públicos. En menos de un mes, 3 hombres públicos. Entonces usted se hace una pregunta. ¿Es eso normal? ¿Así que viven los artistas? No. Eso es espiritual. Detrás de esa persona hay un espíritu trabajando, operando, mire, al 100% para inducirla a vivir en esa vida de pecado. El mundo lo lee, el mundo de la farándula lo ve. Oye, fulana de tal, en menos de un mes ha tenido 3 hombres. Y nadie piensa en lo que eso tiene detrás. ¿Sabe quiénes piensan eso? Los que son espirituales dicen, aquí hay un problema. Esta mujer tiene un problema, y serio. Porque una mujer que en un mes tenga ya 3 hombres que se le dé a conocer como públicos, tiene que tener un problemita. Y no cualquiera, serio. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos quien nos ayude en nuestra debilidad. Por eso dice la Biblia, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Tenemos la debilidad. Pidamos ayuda al Señor. Señor, ayúdame. No me quiero hundir en este fango. Dios, líbrame. En el nombre de Jesús.